¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a la entrevista de la semana aquí en DW Deutsche Welle. Un saludo desde Berlín, Alemania. Yo soy Pía Castro. Este fin de semana se pone en marcha el paquete de inversiones anunciado por la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, para Centroamérica, específicamente en el llamado Triángulo Norte, que son países como Guatemala, El Salvador y Honduras. Se trata de 1.200 millones de dólares en inversiones de empresas privadas, una estrategia para crear empleos y tratar de frenar la migración. Sin México, Estados Unidos no podrá solo. Por eso el presidente, al mismo tiempo, Andrés Manuel López Obrador, inicia en estos días un viaje a esos países para presentar también su paquete de ayudas. Las caravanas pasan por México, que tienen que lidiar con miles y miles de migrantes que se quedan varados allí. Tanto para México como para Estados Unidos, este es un tema de suma importancia política. Está con nosotros Edgardo Buscaglia, profesor y académico de la Universidad de Columbia en Nueva York. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta entrevista, doctor Buscaglia. 1.200 millones de dólares de inversiones privadas procedentes de empresas como Care International, Pepsi, así como Mastercard, Microsoft y Nespresso, para dar algunos ejemplos. Esta intención es ahora mejorar la situación económica de países en Honduras, como Honduras, Guatemala y El Salvador, para ayudar a frenar la migración. En una zona con sistemas tan corruptos, ¿cómo Estados Unidos se cerciora que este dinero se transforme realmente en empleo? Bueno, es un placer nuevamente estar con Deutsche Welle junto a ustedes. El paquete de medidas en la estrategia de la vicepresidenta Kamala Harris es un paquete teóricamente completo, integral. Apunta a que se fortalezca el ejercicio de derechos humanos como primer pilar, apunta a que mejore la seguridad económica, o sea, que se erradique la inequidad económica que causa la migración hacia el norte, apunta a combatir la corrupción a través de un Estado de Derecho, apunta a combatir la violencia de la delincuencia organizada y como pilar número 5 apunta a disminuir la violencia de género contra las mujeres, que es un factor también violatorio de derechos humanos. O sea que estas 5 pilares de la estrategia de la presidenta Harris realmente constituye, en teoría, una buena política exterior. Y en ese marco van esos 1.200 millones de dólares de futura inversión del sector privado multinacional. El gran problema, primero, son dos. La corrupción en el sector privado de estos países, Honduras, Guatemala, El Salvador, le causa 13.000 millones de dólares anuales de pérdida a esos países. O sea que 1.200 millones de dólares de inversión van a ser una gota solamente en un mar de corrupción, causando más de 10 veces ese monto, 13.000 millones de dólares anuales de pérdida de corrupción política, corrupción del sector privado. El segundo problema en la implementación de esta teóricamente buena estrategia de la vicepresidenta Harris es que las mismas presidencias de esos países, El Salvador, Honduras y Guatemala, las mismas presidencias de la República han estado constituyendo un foco de delincuencia organizada al más alto nivel. Por lo tanto, la vicepresidenta Harris está interactuando con un sistema político de Al Capones. Eso es un gran problema. Les doy datos duros para que se den cuenta. Dos presidentes de Guatemala en los últimos 10 años han sido sentenciados, no solo acusados, sino sentenciados, Alfonso Portillo y Otto Pérez Molina, por delitos que constituyen delincuencia organizada. Y el presidente, el predecesor del actual presidente, Jimmy Morales, en Guatemala, desmanteló a la única comisión de las Naciones Unidas que estaba impulsando causas penales contra otros funcionarios. La desmanteló y el actual presidente Alejandro Giacomé se opone a constituir una comisión con el apoyo de la ONU. O sea que están bloqueando medidas que
fortalezcan el Estado de Derecho desde la misma presidencia. Perdón que lo interrumpa. Este es un paquete que trajo también muchísimas discusiones en Estados Unidos entre demócratas y republicanos, entre Senado y Congreso. ¿Qué preocupaciones hay? ¿Son estas las preocupaciones que usted está nombrando o hay política interna detrás? No, claro, no solamente política interna. En esto tienen razón las personas que manifiestan preocupación, sean del Partido Republicano o Demócrata, ya que la delincuencia organizada ha estado gobernando a través de las presidencias. En Honduras ha sido lo mismo. Juan Orlando Hernández ha sido extraditado a Estados Unidos por tráfico de drogas. Su hermano, el hermano del presidente, ha sido sentenciado en Estados Unidos por tráfico de drogas. Esto es en Honduras. En El Salvador tenemos a un presidente, Nayib Bukele, que ha estado violando derechos humanos de manera sistemática en los últimos 2 meses. 19.000 personas han sido detenidas, personas inocentes, opositores políticos. O sea que la delincuencia organizada está en las mismas presidencias. No se puede implementar un programa como el de la vicepresidente Harris en un ámbito en donde la delincuencia organizada gobierna estos países. Hay esperanza con la nueva presidenta de Honduras, la presidenta Castro, que acaba de asumir, pero está rodeada del mismo sistema político criminal dentro de su propio gobierno que gobernó con Juan Orlando Hernández. Entonces, Estados Unidos tiene que comenzar a aplicar las políticas exteriores que aplicaba hacia Colombia y hacia Italia cuando lo mismo sucedía en esos dos países hace 20 y 30 años. Una política de hacerle un bypass al sistema político mafioso que impera en esos países a través de las mismas presidencias y comenzar a apoyar a aquellas instituciones que sí están intentando combatir a la delincuencia organizada. Pero en Guatemala, el presidente actual, Giacomey, está permitiendo que jueces como la juez Erika Ifán o el fiscal especial contra la impunidad, el fiscal Sandoval en Guatemala, sean perseguidos y se han tenido que refugiar en el exterior. O sea que desde las mismas presidencias se está fomentando a la delincuencia organizada. Por lo tanto, esa preocupación que tienen legisladores y legisladores norteamericanos es bienvenida. Tienen que comenzar a aplicarse otro tipo de políticas. Pero la gente, volvamos a lo que estábamos hablando recién, la gente se escapa, la migración, ¿no? La gente se escapa de las pandillas, de la extrema violencia. Salvador tiene el índice de violaciones a mujeres uno de los más altos del mundo. Son problemas que parecen no tener solución. El Salvador vive en estos momentos un estado de excepción, según las Naciones Unidas, unos 10 millones de personas, o sea, el 30% de la población del Triángulo Norte necesita ayuda humanitaria. Sí, se le puede dar esa ayuda humanitaria a instituciones que han estado combatiendo a la corrupción y combatiendo a la delincuencia organizada, como es el caso de jueces como la jueza Erika Ifán o el fiscal Sandoval en Guatemala. Hay instituciones que han estado combatiéndola, pero los paquetes de ayuda norteamericanas no están protegiendo a estas personas específicamente en estas instituciones que sí están haciéndolo y están canalizando todos esos dineros de ayuda a estos países a través de presidencias que representan a la delincuencia organizada, lamentablemente. La migración hacia el norte depende de tener fuertes instituciones del Estado, de que no existe inequidad, inseguridad económica, violencia, y no se puede seguir apoyando a esas mismas instituciones presidenciales que han estado fomentando a la delincuencia organizada, porque la gente va a seguir migrando desesperada hacia el norte debido a la delincuencia organizada descontrolada que se fomenta desde el mismo poder. Doctor el presidente Buscaglia, de El Salvador ha estado... Sí. El presidente estadounidense Joe Biden ha encargado a Kamala Harris que supervise todos estos esfuerzos, Guatemala, Honduras, El Salvador y en México, para eliminar estas raíces del éxodo hacia el norte, la pobreza extrema, la violencia. Usted ya nombró todos estos problemas, ¿no? Pero en el primer viaje hacia este Triángulo Norte, Kamala Harris fue muy criticada cuando en su discurso dijo no vengan, no vengan. Los diarios comentaban que parecía política exterior de primer año de universidad. Por eso, mi pregunta es, ¿cómo es recibida esta ayuda de Estados Unidos en estos países? Es recibida con descreimiento, con falta de fe, porque la gente, la población en general, ve que la delincuencia organizada gobierna,
a esos países y que Estados Unidos ingenuamente sigue apoyando con fondos a esas mismas administraciones que terminan estando presididas por personas como Hernández, que ha sido extraditado, o presidentes como Otto Pérez Molina y Portillo en Guatemala. Entonces hay un gran descreimiento general que atenta contra la cultura de la legalidad de la misma población que no cree en las instituciones del sector público. Eso sucede en estos tres países. Por lo tanto, nuevamente, Estados Unidos tiene que tener una política menos ingenua y más disruptiva contra esas élites políticas que han estado gobernando estos países. Y hay buenos precedentes de Estados Unidos en donde se han enfrentado a estados como el colombiano, que durante la presidencia de Semper estaba también invadida por la delincuencia organizada, y en los años 90 y en la primera década de este siglo, Estados Unidos apoyó a instituciones concretas como la Policía Nacional Colombiana, que sí estaba combatiendo a la delincuencia organizada y le hacía un bypass a la presidencia de Colombia en ese momento. Lo mismo hicieron en Italia. Por lo tanto, tiene que haber una política menos ingenua por parte del presidente Biden y de la vicepresidente Harris y más disruptiva de la delincuencia organizada política, de la política mafiosa que ha venido presidiendo a esos países. Doctor Buscaglia, el presidente mexicano ha anunciado un viaje a Centroamérica para buscar acuerdos. Lo hará, este es el cuarto viaje que hace hacia el extranjero. Sabemos que él no viaja mucho, el presidente Andrés Manuel López Obrador, y lleva el programa Sembrando Vida. Así bautizó el Ejecutivo mexicano este proyecto para dar empleo a decenas de miles de personas en la siembra y la repoblación del campo y así tratar de paliar los flujos migratorios. México tiene tantos problemas internos, por eso la pregunta si este país es capaz de realmente poder ayudar a los países del sur o es solo política interna y una forma de tranquilizar a Estados Unidos. Es una forma de darle presencia a México en el exterior, pero lamentablemente las instituciones mexicanas están totalmente corrompidas, podridas por la delincuencia organizada y ese programa Sembrando Vida ha fracasado en México a pesar de las buenas intenciones del presidente. Por lo tanto, se está exportando un fracaso hacia Centroamérica. México tiene que dejar de militarizar a la política antimafia, ya que contribuye a más delincuencia organizada, como estamos viendo en México. Es una política militarizada que ha venido castigando y violándole los derechos humanos a migrantes centroamericanos cuando pasan por Estados Unidos y quieren ir hacia el norte. Han sido secuestrados, violados, asesinados de a miles en territorio mexicano. Esa debería ser la primera prioridad del presidente López Obrador y no hacer shows en el exterior con políticas que han fracasado en México. El programa Sembrando Vida está invadido por corrupción, ha tenido casi nada de impacto entre el sector agropecuario mexicano y lo que ha hecho es fomentar más delincuencia de Estado. Por lo tanto, Doctor, México tiene que primero tiene que limpiarse a sí mismo y después exportar programas como ese, ¿no? Doctor Buscaglia, brevemente, si se puede, ¿cómo describiría el trabajo en conjunto entre Biden y López Obrador para frenar estos preocupantes flujos migratorios? Hay muchos cortocircuitos porque la política de Biden se basa en fomentar el fortalecimiento de la democracia en Estados Unidos y en el exterior. Y lo que ha venido haciendo López Obrador es minar a las instituciones democráticas a través de actitudes y de actos demagógicos y autoritarios. Por lo tanto, hay muchos cortocircuitos por la corrupción en el sistema judicial y política en México, que ha venido ocasionando desacuerdos por debajo de la mesa. Por lo tanto, la relación con México entre la administración Biden está mucho peor que la administración de Trump, que se llevaba muy bien con López Obrador porque dejaba que en México hagan lo que quieran. Mientras le pongan una barrera de soldados en la frontera con Estados Unidos, Trump estaba contento. Eso hoy no opera con Biden y por lo tanto los cortocircuitos están impidiendo una lucha frontal antimafia efectiva, ¿no? Muchísimas gracias por este análisis y por estas aclaraciones sobre un tema tan importante para México y para Estados Unidos, que es la migración desde el sur. Muchísimas gracias, doctor Buscaglia. Es un placer, es un placer.